Tuve mi primera experiencia de Jesús cuando, bueno, me acuerdo cuando yo estaba en sexto de primaria, mis papás cumplieron 25 años de casados y fuimos a Fátima. Y me acuerdo ahí, fue como mi primera experiencia de, existe un mundo espiritual, porque a mí mi papá me compró el libro de la pastorcita Jacinta y yo me acuerdo que en ese viaje en las carreteras me la pasaba rezando por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces aquí se empezó a despertar una espiritualidad que yo no conocía. Después, me acuerdo que alguien me regaló en secundaria el cassette de NET, que es como un cassette de música para niños, y yo lo repetía todo el día, ¿no? Todo el día canciones de NET, y yo le cantaba María, mírame, y Jesús amigo, ¿no? Me encantaba. Pero esa fue mi espiritualidad como que de chica. Después empecé a ir al ESID y en tercera de secundaria tengo como mi primer encuentro con Jesús amigo. Y en tercera de secundaria viví algo que creo que fue también como determinante, porque un día llegan todas mis amigas, mi bolita de amigas, y me dice, ya no puedes estar en la bolita, ¿no? Lo típico problema de niñas adolescentes, ¿no? Tú divides a las demás, no nos gusta y no, ya no puedes ser parte de la bolita. Pues para mí, pues niña, adolescente, fue como un golpe súper fuerte. De decir, híjole, si no soy lo que los demás quieren que sea, me dejan, me abandonan. Entonces a partir de cuenta que agarré una máscara, ¿no? Que me puse y dije, me voy a dedicar a hacer lo que los demás quieren que yo sea, ¿no? Me voy a adaptar, voy a tratar de no dañar, de no hacer sentir mal a los demás, ¿no? Como que máscara, máscara. Entonces, en prepa me cambio de escuela y cuando llego allá me empiezo a juntar con unas amigas que les llamaban la Z12, ¿no? De zorras, ¿no? Entonces, yo hasta tercero de secundaria, pues ni siquiera había dado mi primer beso, era una niña muy sana, muy inocente, ¿no? Entonces, cuando llego a esta escuela y me empiezo a juntar con estas niñas, no, pues tengo que encajar, ¿no? Tengo que encajar y me tengo que adaptar, porque si no les gusta quién soy, bye, ¿no? Me quedo sin amigas. Entonces, pues bueno, empezábamos a ir a fiestas. Me acuerdo que al mes fue un torneo de la amistad, ¿no? Donde vienen como deportistas de todos lados a Guadalajara. Y ahí yo dije, aquí voy a dar mi primer beso. Y una amiga diciéndome cómo hacerle y no sé qué. Bueno, entonces, pues mi primer beso fue con una persona que ni me acuerdo su nombre, que así, y así empezó a hacer mi prepa, ¿no? O sea, salía aquí, un beso allá, alcohol, 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 a tal grado que se empezó como a crear en mí esta idea de todos vienen, me usan y se van. No les gusta quién soy y se van. Entonces, a reforzar como esta herida, ¿no? Que yo empecé pensando que al contrario, ¿no? Pues ya iba a recibir más amor, iba a encajar más y no, pues la herida pues más profunda, ¿no? En tercer de prepa yo ya estaba como con un vacío súper profundo. O sea, me sentía vacía, en medio de una superficialidad, un materialismo que ya vivía yo también como que para los fines de semana, ¿no? Mis ratitos de éxtasis el fin de semana y luego para abajo. Al final de ese segundo de prepa, mi hermana vivía en Luxemburgo, entonces fuimos a visitarla. Y me dice, ¿por qué no te quedas más tiempo conmigo? Va a ser la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Acompáñame. Y yo, ay, sí, estaría padrísimo, no sé qué. Mi papá como que no quería, pero a la mera hora, bueno, cambiamos vuelos, llegamos a Colonia. Y en cuanto llegamos a Colonia, mi hermana se fue voluntaria y me abandonó ahí con un grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mis amigas, muy amiga de dos niñas ahí, que se hicieron como mis hermanas, y no tuve ninguna experiencia de Dios ni nada, pero visitamos muchos antros, mucha fiesta, todo, pero sí me hice amiga de estas dos niñas. Cuando yo regreso, ellas al mes me invitan a un cursillo. Vente, te queremos ver, vamos a un cursillo, a Cotija.
Y yo, ay, sí, me muero de ganas de verlas, no sé qué. Total, mi hermano me dice, yo te llevo. Me lleva a Cotija, llego al cursillo, y cuando llego a ese cursillo, me dice, no, es que no es un cursillo, son 8 días de ejercicios espirituales en silencio. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No me digas eso. Yo ya ni siquiera iba a misa, ¿no? Los domingos, ya Dios estaba fuera de mi vida en secundaria. Entonces, pues mi hermano manejó 4 horas para llevarme hasta Cotija. Dije, no, pues me tengo que quedar, sí o sí, ¿no? Y yo llegaba también ya con este vacío, que yo decía, ¿habrá algo diferente? O sea, ¿habrá algo más? ¿La vida podrá ser diferente? Yo necesito otra cosa. Entonces dije, bueno, pues le voy a dar la oportunidad a Dios, ¿no? Entonces me quedo este retiro y me acuerdo en un momento de oración, experimentar de Dios tanto amor, y yo dije, si me muero en este momento, mis manos están completamente vacías. No tengo nada que entregarle, y Él me ha dado tanto. Entonces ahí fue cuando decidí irme de colaboradora y darle un año de mi vida a Dios. A los 6 meses me voy de colaboradora, me voy a Irlanda un año como encargada de un grupo de niñitas, ¿no? Y este año, antes de irme, mi papá me dice algo, me dice, Fer, te voy a contar una historia. Había una vez una modelo que tenía un cuerpazo, tenía una cara hermosa, y ¿sabes qué le pasó? Me dijo, un día le cayó un ácido sobre su cara y se le quemó toda, ¿no? Me dijo, ¿y sabes qué hizo? Se suicidó. Me dijo, porque si tu sentido de vida es tu cara, es tu cuerpo, son las cosas, eso se acaba, se va. Pero si tu sentido de vida es Dios, pues eso nunca acaba. Siempre hay por qué seguir viviendo. Si tu sentido de vida es la persona, es las amigas, te traicionan, se van, vienen, se mueren, eso se va. Pero Dios se queda. Entonces, como que cuando me dijo eso, dije, yo en ese año que me voy a dar, le voy a dar a Dios, voy a dedicarme a hacer a Dios el sentido de mi vida. Porque yo escuchaba que mucha gente decía, ay, yo amo a Dios, y dices, es que yo no lo amo, yo no sé quién es. O sea, yo no lo conozco. Entonces, pues en ese año me dediqué, Dios se dedicó a hacerse el sentido de mi vida y tuve un encuentro súper profundo. Y también empezaba yo a ver cómo Jesús me llamaba a más, una sed de más, de entregarle más, de ser más. Entonces cuando acabo ese año, yo le dije, papás, me quiero ir a discernir la vida consagrada, ¿no? Entonces, ya tenía yo todo un viaje pagado con mis colaboradoras amigas por toda Europa, nos íbamos a ir a viajar un mes, yo había ahorrado todo el año para eso y no iba a poder ir porque me iba a ir a este candidatado donde ibas a discernir tu vocación. Y mis papás, ¿de verdad no te vas a ir de viaje? No me voy a ir de viaje, ¿no? Me voy a ir al candidatado. Entonces voy y ahí veo que Jesús quiere que le entregue mi vida. Entonces, mis papás me dicen, estás loca. Estás loca, es como si me dijeras que te quieres casar el día de hoy. No. Regresa, haz un año de carrera y después te vas. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues bueno, hice mi año de carrera, termino mi año de carrera y le dije, papá, mamá, ya me voy. ¿No? Me voy, me consagro, ¿no? En la vida consagrada en el Reino Christi. Y fueron años súper bonitos, donde Dios vino a sanar carencias afectivas profundísimas que yo tenía, ¿no? Sobre todo con mi mamá. Y cuando iban pasando los años, de repente, pues, Fer con hipotiroidismo, Fer con resistencia a la insulina, Fer con dolores de cabeza tremendos, así, ¿no? Y yo decía, ¿qué me está pasando? Parezco una viejita y tengo 20 años, ¿no? Entonces, como que todo esto y mi estrés constante, y venía constantemente como esos deseos grandes, muy grandes, de casarme y de tener hijos. Yo decía, no, Señor, yo ya te entregué mi vida. O sea, yo te lo entrego, no quiero ser egoísta, ¿no? Eso todo es tuyo.
y otra vez, ¿no? Y regresaban y regresaban. Entonces, cuando empiezo con mi salud así, digo, no, creo que tengo que hacer un discernimiento más profundo. Entonces, recuerdo un día en la capilla, fue de esas veces que te llegan las cosas así como que pum, con claridad total, y era Dios diciéndome, los deseos que yo pongo en tu corazón, los pongo para hacerte feliz y para hacerlos realidad, no para aplastarlos, reprimirlos y renunciar a ellos. El deseo de tu corazón de casarte y tener hijos viene de mí y quiero hacerlo realidad porque te quiero feliz. Entonces fue como un momento de, ¿en serio? ¿No te doy más placer renunciando a ellos? ¿Más gozo renunciando a ellos? No, porque yo me gozo cuando tú brillas, yo me gozo cuando tú eres feliz. Entonces fue como un momento de, ay, Dios, sí, qué bueno eres, ¿no? Entonces, pues bueno, acabo con este proceso, regreso a mi casa y yo ya empezaba a escuchar eso de la teología del cuerpo, ¿no? Que era todo el conocimiento o la enseñanza de San Juan Pablo II sobre el amor humano. Y yo dije, yo quiero eso, porque me acuerdo que una vez en la prepa, una amiga tenía un novio que de verdad es que era un patán de los patanes, la trataba muy mal. Y recuerdo una amiga yo llegar con ella y decirle, ya déjalo, solo te está usando. Y me dice, ¿qué tiene? Yo también lo uso. Y para mí fue muy fuerte escuchar eso y se me quedó en el corazón porque dije, ¿será lo único que existe hoy en día? ¿Un uso mutuo? ¿O habrá algo más? ¿O habrá otro tipo de amor? Entonces, cuando yo escucho de la teología del cuerpo, que era sobre lo que es el amor humano, digo, yo quiero saber qué es el amor humano, yo quiero estudiar eso. Entonces, termino mi proceso de discernimiento y vida consagrada, y a los 2 meses yo ya estaba en mi primer curso de teología del cuerpo en Filadelfia. Entonces, empiezo a ir a estos cursos, y no, bueno, pues se me empieza a incendiar el corazón con todo esto, y no, es que Dios quiere que haga algo con esto, Dios quiere hacer algo con esto. Entonces, bueno, y cuando regreso, pues regreso con el deseo a toda potencia de casarme, de tener hijos, con la claridad, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Que pongo el vestido de novia en la cajuela, ¿no? De que a ver a quién me encuentro, a ver, para poder cumplir mi sueño, ¿no? O sea, tratando a la persona humana como un medio para alcanzar mi fin. Entonces, como que Dios dijo, no, Fer, vamos a ordenar, ¿no? Vamos a ordenar. Y fueron como 8 meses como de tratar de vivir y alcanzar la indiferencia, la santa indiferencia, ¿no? Decir, Señor, yo sé que tú quieres esto para mí, pero si no me caso, está bien. Y si me caso, también está bien. O sea, como ese abandono total en Dios. Y era como que duro, ¿no? Porque luego empezaba a salir con un niño y ya me imaginaba casada con hijos, sí, o sea, al minuto. Muy inmadura yo estaba, de verdad, o sea, me agarraban la mano y parecía adolescente con las mariposas. Imagínense, tenía 3 años y medio que estuve en la vida consagrada sin ver a un hombre, sin platicar, ¿no? Entonces, como un adolescente, entonces Dios fue como que formándome otra vez en la afectividad. Y a los 9 meses voy a otro curso a Filadelfia y ahí me encuentro con Evan, ¿no? Y Evan estábamos en el aeropuerto esperando como el camioncito que te lleva al curso. Y Evan tenía 2 días de haber terminado su proceso de vida consagrada también. Él estuvo 8 años consagrado. Y cuando me subo al camión, pues ahí estaba mi hermano conmigo también y mi mejor amiga. Y le digo a mi hermano, él es Evan, es consagrado, porque él ya se dedicaba a dar conferencias, entonces yo ya medio lo conocía, ¿no? Entonces, él es Evan, es consagrado, y me dice, no, ya no soy consagrado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Platícame más. Entonces, pues ya llegamos al lugar y para no ser cuento largo, a ver, él y yo éramos los únicos que fumábamos, yo fumaba ya, ¿no? Fumábamos en el lugar, ¿no? Y era un lugar libre de humo, entonces había una cabañita donde tenías que irte a fumar. Entonces ahí nos encontrábamos fumando todo el tiempo y pláticas largas,
Y una semana antes, yo había estado ahí también, en otro curso, con mi mejor amiga, y yo le dije, es que de verdad siento que Dios me pide que pueda encontrar a alguien con quien pueda vivir la pobreza, la austeridad, la castidad, la obediencia a Dios, que pueda vivir como mi vida consagrada, pero en el matrimonio. Y le dije, pero es que la neta, o sea, está en chino. O sea, yo ya en 8 meses he salido con muchos niños y de verdad que arrastrarlos para arriba, o sea, es como que no, ¿no? Y dije, pero bueno, Dios sabrá, pero el deseo en mí está muy grande, o sea, muy potente, ¿no? Entonces, llegamos al curso donde me encuentro con Evan, estamos en esta cabañita, mi mejor amiga, él y yo, y él me dice, es que yo siento que Dios me pide vivir un matrimonio donde podamos vivir la pobreza, la castidad, la obediencia. Y yo, ¿qué? Y mi amiga me voltea a ver y me dice, ¿qué pasa? Te estoy escuchando a ti hace una semana, ¿no? Y Dios en mi corazón diciéndome, los deseos que pongo en tu corazón, los pongo yo. Y los pongo para hacerte feliz y para hacerlos realidad. Y si los tengo que poner en el corazón de alguien más para hacerlos realidad, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, entre que tratando de vivir la indiferencia, pero me gusta, pero Diosito, por favor que algo se haga aquí, ¿no? Y él dijo también, yo acabo de dejar la vida consagrada, yo le prometí a Dios que en 6 meses no iba a salir con ninguna niña. Entonces yo dije, no, ya valió, aquí está. Porque aparte él iba a estar en el DF, yo en Guadalajara. Entonces, total, en la misa del último día le digo, Jesús, pues, o sea, si aquí hay algo bueno, pues dile que aquí hay algo que vale la pena, ¿no? O sea, que no deje pasar la oportunidad. Entonces, cuando vamos al aeropuerto de regreso, echándonos el último cigarro, me dice, oye, cuando estaba en la misa, sentí que aquí hay algo grande y que hay una gran oportunidad y te quiero conocer más. La verdad es que me encantaste y quiero conocerte, ¿no? Y yo, ay Diosito, tú sí sabes, ¿no? Espíritu Santo. Entonces, pues ya, total, nos regresamos a Guadalajara. Él a las 2 semanas iba a Guadalajara a dar conferencia, entonces nos vimos, bueno, total, al mes nos hicimos novios, a los 6 meses me dio anillo, o sea, todo. Porque realmente fue como un encontrarnos y decir, esto es lo que estamos buscando. Y los dos nos conocíamos tanto que era como que el libro abierto. A ver, yo soy esto. O sea, lo bueno y lo malo, ¿le entras o no, no? Entonces fue como muy sencillo. Y cuando nos casamos, pues empezamos a hacer todo esto juntos, ¿no? Ahora, cuando nos casamos, pues empiezan a ser los conflictos más grandes, ¿no? Bueno, el primer año estuvo muy bonito, dábamos conferencias juntos, viajábamos por todos lados, ¿no? El problema empezó más bien cuando yo me embaracé de Renata, mi primera hija, tengo 3 hijos. Renata tiene ahorita 10 años. Entonces, cuando me embarazo de Renata, pues me costó un poco embarazarme. Entonces el doctor al inicio nos dijo, pues no tengan relaciones por unas semanas, ¿no? Entonces yo con el miedo de hay algo dentro de mí y no lo quiero perder y relaciones, así, ¿no? Se empieza a meter como este miedo. Y recuerdo que empecé a decirle más veces, no, ¿no? Ahorita no, ahorita no, ahorita no. Y empezó a tocar en él una herida muy profunda, porque cuando él estaba joven, bueno, adolescente, sus papás se separaron y su mamá le hizo entender a Evan que había sido porque su papá no era muy bueno en la cama, ¿no? Entonces, él dijo, es que si yo no soy un crack en la cama con mi esposa, pues me va a dejar, se va a ir, ¿no? Entonces, para él, y más dedicándose a todo esto de la sexualidad, él se había leído todos los libros habidos y por haber de cómo debía de ser la vida sexual en pareja, ¿no? Y lo había estudiado y lo quería y casi tenía una checklist de todo lo que teníamos que vivir para vivirlo de forma perfecta, ¿no? Entonces, cuando yo le empiezo a decir que no y él empieza a responder como un cierto enojo, como me retiraba un poquito el habla unos días porque se sentía él pues súper triste, le tocaba una herida, el miedo, ¿no?
Entonces empieza a reactivar mi herida de solo me quiere usar, ¿no? Solo me quiere usar y si no le doy lo que quiere, pues se va a ir, ¿no? Entonces nuestras heridas empiezan a chocar. Entonces yo le empiezo a decir más que no y él peor, ¿no? Entre más insistencia él tenía conmigo, yo más resistencia. Y entre más resistencia, él más insistencia. Entonces era como un círculo vicioso del que no salíamos. Y era como que, o sea, conversaciones constantes y constantes, es que no me amas, es que sí me amas, es que tú espérate, es que por qué tanta necesidad tienes. Y también se metía que él tenía años de adicción a la pornografía antes, ¿no? Cuando yo lo conocí, ella tenía 10 años en que estaba libre de eso, pero vivió muchos años de adicción a la pornografía. Entonces, claro que cuando te casas, pues empieza a afectar, porque todas esas imágenes, fantasías siguen ahí y de repente es muy fácil que tu pareja se vuelva el medio para alcanzar esas fantasías, ¿no? Entonces es una línea bien delgada y yo como mujer sensible, pues yo percibía como este uso de nuestra relación. Entonces, bueno, empezamos a pasar por un proceso muy largo y él también empezó, la verdad, él fue el que agarró las riendas y cambió de actitud y dijo, yo voy a ayudar a Fer a sanar esa herida, ¿no? Entonces él empezó a hacer cosas como, mira, yo cuando tú quieras, ya no te voy a decir nada, tú búscame cuando quieras, yo aquí estoy disponible para ti, ¿no? Si quieres, es más, tardamos tanto tiempo sin tener relaciones, yo de verdad te espero. Y así empezó a hacer actos heroicos para mí de amor, en el que él iba cambiando mi pensamiento a decir, no solo quiere algo de mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Y su actitud fue sanando como bálsamo esta herida. Y no porque estuviera mal que me lo pidiera, sino porque mi herida lo necesitaba. A veces en el amor hacemos cosas, tenemos que hacer cosas que dices, ay, es mucho amor, ¿no? El otro debería de renunciar también a su comodidad y entregarse. Pero a veces el amor te pide actos heroicos que vienen a sanar a tu pareja. Entonces, pues bueno, él empezó así a sanar y un día se encontró con un sexólogo que empezó a dar un curso con él y el sexólogo le dijo, mira Evan, cuando buscas el placer por el placer, el encuentro se te va por la ventana. Pero cuando buscas el encuentro, el placer viene por añadidura. Entonces, cuando le dijo eso, haz de cuenta que a él, todo lo que yo le había dicho en mucho tiempo, fue como que hizo clic. Claro, Fer solo quiere el encuentro, no quiere, porque él se enfocaba mucho en que, no, seguramente Fer necesita tener más placer en la cama para que quiera más, ¿no? Como esa idea de mundo que se nos mete ahí. Yo decía, pues solo me quiero encontrar contigo, deja de meterme tanta presión, porque su checklist, yo decía, yo no soy nadie para cumplir tu checklist y vivir un matrimonio perfecto ante los demás y una sexualidad perfecta, y, o sea, entiendo tus ganas de ser un ejemplo, pero no soy ningún medio para una checklist, ¿no? Entonces, también él empezó a vivir este proceso de transformación y de soltar lo que dicen los libros, soltar lo que es mejor para el matrimonio, porque mi herida lo necesitaba. Ahora, entonces todo esto pues empezó a mejorar muchísimo, pero otro problema que había en nuestro matrimonio es que ya me alargué muchísimo, yo no podía hablar, o sea, yo llegué al matrimonio y no me podía comunicar, quería decirle cuánto lo amaba, quería pedirle perdón, quería agradecerle, ya se cuenta que había algo aquí que no me dejaba, o sea, tremendo, ¿no? Y recuerdo un día que Dios me dijo, agradécele, pídele perdón por lo que pasó en los últimos meses. Y tratar, y no podía. Entonces agarré mi celular y a mensajitos, puros mensajitos yo, por WhatsApp. Y yo decía, Señor, es que ayúdame, o sea, quiero poder comunicarme. Y iba con una psicóloga, con otra, y iban mejorando cositas, ¿no? Pero nada grande. Entonces, total, llego
hace 2 años al curso del Espíritu Santo, a Rise Up, y cuando voy de camino siento que Dios me dice, te voy a sanar eso que tanto me has pedido, ¿no? Porque también en la sexualidad se habían mejorado muchas cosas, pero yo seguía sintiendo que algo me retenía y que no me dejaba gozar con mi pareja nuestros encuentros. Entonces cuando llego ahí siento que Dios me dice, te voy a sanar eso que tanto me has pedido. Entonces llego a la primera plática y Dios me muestra como una historia de abuso con mi hermana, ¿no? Abuso físico, abuso verbal, así. Entonces al día siguiente, en la oración, empieza a venir como todas estas imágenes de estos abusos, pero me muestra a mi hermana todo su corazón, todo su confusión, todo el abandono que experimentaba. Entonces vienen todos estos recuerdos acompañados de muchísima compasión, mucha compasión. Entonces empiezo a hacer un proceso de perdón y mi hermana estaba en ese retiro conmigo. Entonces, saliendo de una plática, viene mi hermana, estaba Evan, y le dice Evan a mi hermana, ¿te puedo abrazar? Porque mi hermana estaba pasando por algo muy difícil. Entonces la abraza y yo también digo, pues yo también me uno al abrazo, ¿no? La abrazo y luego nos quedamos abrazándonos ella y yo. Y me dice, perdóname por todo lo que te hice en la infancia. De verdad, perdóname, ¿no? Y así me empieza a pedir, te perdono y te quiero y yo sé que lo que viviste fue muy difícil, ¿no? Después tenemos un momento de oración y bueno, pues me ayudan a renunciar a todas estas mentiras que vinieron a través de todo el abuso que había en mi infancia, ¿no? Tu presencia molesta, tu felicidad molesta, porque unos meses antes yo me había dado cuenta, estábamos jugando tenis, un día Evan y yo, y él dijo un chiste tonto, pero me dio risa. Pero me descubrí reteniendo mi risa. O sea, como que me descubrí, sino que como niña adolescente que no se quiere reír de lo que el papá dice, ¿no? Así me descubrí. Y yo dije, ¿por qué no me quiero reír? O sea, ¿por qué no quiero ser feliz? Tengo todo para ser feliz. Y ahí descubrí esta mentira de tu felicidad molesta, tu gozo estorba, ¿no? Entonces cuando empiezo a renunciar a todas estas mentiras y empiezo a anunciar la verdad de que mi felicidad es un regalo para los demás, que la puedo compartir, de repente viene el Espíritu Santo a regalarme el don del gozo y haz de cuenta que unas carcajadas de risa, sale toda la felicidad reprimida por años, ¿no? De que y viene el Señor y siento una libertad, una liberación. Vamos a la siguiente plática, era una plática sobre el perdón y al final fue instantáneo, nos volteamos Evan y yo a ver y en eso empiezo a pedirle perdón. Perdóname por esto y esto y esto, te agradezco esto y yo me suelto a llorar de, ¡ay, mi boca está suelta! O sea, ya puedo hablar, ¿no? Entonces dije, no, el Señor ya vino y ya sanó eso que tanto yo le había pedido. Entonces aquí empieza un camino de sanación profundo, pero sanación de mis actitudes, de mi forma de ser, de mi forma de amar. Entonces, esto fue la primera, ¿no? Y después yo cargaba con inseguridades todo el tiempo y los demás no me quieren y no encajo y me rechazan y no pertenezco, o sea, todo el tiempo en mi cabeza. Hasta que un día ya digo, ya voy a hacer un momento de oración para que el Señor venga y sane. Y el Señor viene y me muestra cuando yo tenía 2 años y mis papás se fueron toda mi familia se fue de viaje a Canadá y yo me quedé un mes con una tía. Y como que me mostraba chiquita y yo no entendía por qué se habían ido sin mí. O sea, no sé ni por qué lloro, pero bueno, entonces, ¿por qué se habían ido sin mí? ¿Qué había de malo en mí? Que no me llevaban, ¿no? Algo hice mal que me dejaron aquí y sola, ¿no? Entonces, como que ahí empieza esta herida de no pertenezco a mi familia, no pertenezco a mis amistades, no encajo, hay algo malo en mí, hay algo malo en mí. Entonces cuando empiezo a renunciar a todas estas ideas y el Señor me muestra todo su amor, que yo pertenezco, que soy su hija, ¿no? Y de repente, después de este momento de oración, voy caminando por el mundo y ¡ay! Ya no está esta inseguridad tan grande, o sea,
ya siento que soy parte de esto, de lo otro, ¿no? Y empieza a mejorar. Y luego en otro momento me experimento muchísima envidia en mi corazón. Llego a un retiro y lo vi lleno, el retiro, y increíble, y se llenaba el día, ¿no? Y yo, ¿por qué ellos llenan sus retiros en un día y yo no? ¿Y por qué ellos esto? Así, ¿no? Una envidia, y el Padre me dice, la envidia es fruto de una herida. Haz tu proceso de sanación interior. Entonces ya me voy en el camión de regreso, literal, después del retiro. Digo, Señor, pues muéstrame de dónde viene esta herida de la envidia. Y me muestra un momento en la primaria donde se escogía una delegada del salón, como la capitana o no sé. Se escogía una y el salón me escogió a mí. Y la maestra no me dejó ser la capitana porque yo era muy platicona, ¿no? Entonces ahí fue como que, híjole, los demás sí pueden y yo no. Ellos sí pueden brillar y yo no. Y aquí empieza esta herida y esta comparación constante con los demás. Entonces, cuando hago mi proceso de sanación, renuncio a todo esto, anuncio sus verdades, saco el espíritu de la envidia afuera y de la comparación, que se vaya. Y entonces empiezo a vivir una vida sin tanta envidia y sin tanta comparación. Baja un 80% en mi vida, ¿no? Y como esto te puedo contar muchas. Porque cada vez que vamos a dar un curso, que vamos a tener una conferencia, ¿saben a dónde ataca el enemigo? A tus heridas. A tus heridas. Entonces yo soy blanco perfecto para que el enemigo venga y me saque todas mis heridas, pero el Señor le agradece, le dice gracias, porque tú las sacas y yo vengo a sanarlas. Yo vengo a sanarlas. El Señor no permite nada si no es para nuestro bien. Todo lo que saca es porque nos quiere sanos, libres, que podamos amar. Y yo hace 2 meses lloraba ante el Santísimo y le decía, ay, ¿cuánto has hecho en mí? Porque hoy soy una madre paciente que nunca pensé serlo. Soy una persona que ya no le grita a su esposo y no humilla y no es agresiva como lo era al inicio de mi matrimonio. Hoy soy una persona que puede decirle con voz alta cuánto lo ama y cuánto lo quiere. Y que puede hacer una oración enfrente porque antes era yo incapaz. Hoy soy más libre, totalmente libre, no, totalmente libre, no, me queda muchísimo camino, pero sí soy más libre y gracias a que dejé al Espíritu Santo entrar en mi vida. Hay esperanza, podemos cambiar, el Señor nos puede cambiar. Y te puedo decir, estos 2 años son los 2 años de los más hermosos de mi vida y también de los más difíciles de mi vida. Porque tocar tus heridas y atreverte a mostrarlas y a sanarlas no es fácil. Yo sé, y yo he visto a muchos de ustedes, no quiero enfrentar esto, no quiero. Yo sé, duele muchísimo, pero Dios tiene tanta delicadeza para hacerlo. Él sí sabe cómo hacerlo. Él no es a veces como esos psicólogos que nos fuerzan y nos ponen así muy violentamente a sanar, ¿no? Y nos trae nuestras cosas más duras y difíciles y no nos... Él no, Él es el psicólogo perfecto, Él es el médico perfecto, porque Él sabe cómo lo necesitas, cuándo lo necesitas y de qué manera lo necesitas. Él es la persona más delicada que hay. Y aunque a veces no pueda cambiar tu alrededor o a la persona que te está dañando o lastimando, Él sí puede transformar tu interior y te puede acompañar y consolar y te puede bendecir. Nada de lo que permite Dios en tu vida es para mal, todo es para darte algo. Te quiere derramar su amor. Y ojalá se puedan ir de aquí con esta esperanza de que si yo me llevo a Dios, Él puede hacer esta transformación en mi vida. Y les voy a mandar al grupo un ejercicio que yo tengo de sanación interior para que ustedes lo puedan seguir haciendo en su casa, en el Santísimo, o en el camión como yo de regreso del aeropuerto. Dios está en todos lados, vive dentro de ti. Si Él quiere sanarte, lo va a hacer, ¿no?
Entonces, pues bueno, muchas gracias y eso es todo.